que se dice que es la cepa perdida. Es una cepa que tiene un origen lo más particular para Chile por lo siguiente, porque geográficamente Chile tiene 4 grandes barreras naturales. Al norte tenemos el desierto del Atacama, al sur tenemos los glaciares, la Antártida, los famosos, la Patagonia. Al oriente tenemos la cordillera de los Andes y al occidente tenemos el Océano Pacífico. Entonces, ahí tenemos 4 grandes barreras naturales. En el año aproximadamente 1860 ocurre la gran epidemia a nivel mundial de la filoxera, que es un insecto autóctono de América, particularmente Norteamérica, y atacó los viñedos en todo el mundo y borró del mapa a la Carmener. Pero resulta que por este antecedente de las 4 grandes barreras naturales que les acabé de mencionar, Chile quedó blindada de la filoxera. Pero particularmente en Chile ellos seguían cultivando la Carmener confundiéndola con la Merlot. Ya muy recientemente, hacia el año 1993 aproximadamente, llega una comisión de Francia con Jean-Michel Bourgault, que es un ampelógrafo que se encarga de estudiar la anatomía o la fisiología de las hojas. Y descubre él en su momento que en Chile se estaba confundiendo la Merlot con la Carmener. Entonces, desde ese momento es la cepa que resurge en Chile y se vuelve en la cepa emblemática. Esto como manera de anécdota, como manera de historia, porque el vino no es solo historia, geografía, un sinmundo de otros conceptos, para que ustedes se contextualicen un poco. Entonces, con Diego y con Luis vamos a hablar un poco sobre esa cepa Carmener, y esto quería contárselos a manera anecdótica histórica para que sepan más o menos de dónde parte la cepa Carmener. Luis. Bueno, Mauro, primero muchas gracias a los amigos del Éxito y Placeres Carulla por invitarnos a ser parte de estos conversatorios del maravilloso mundo de los vinos, de una de las cosas que más nos apasiona a nosotros los sommeliers. Y estar acá pues es un orgullo grande, porque este es uno de los certámenes de vinos más importantes de América Latina. Uno ver en Bogotá 38, 40 mil personas en los 4 días, acá probablemente 35 mil personas alrededor del vino, de la bebida de Baco. Entonces es muy, de verdad que es maravilloso. Para nosotros es un orgullo grande. Sí, el Carmener, la famosa cepa perdida, que su origen realmente es Cahors, al sur de Bordeaux, y lógicamente lo que decía Mauro ahorita, llevaron un material vegetal desde los Estados Unidos a Inglaterra y estaba infectada del bichito de la filoxera. Es un nematodo que le come las raíces, especialmente, y la hembrita sale por las noches y le come partecita de las hojas, pone los huevitos y pasa. Entonces ahorita, pero vamos contando eso. Entonces era prácticamente, como decía ayer José Rafael, este bicho acaba en Europa, especialmente con las cuartas, quintas partes de muchas variedades de la vitis vinífera, y logran, pues lógicamente, algunos países la habían traído antes, la famosa prefilocera, porque eso ocurre hacia 1880 y algo, y algunos países, en el caso de Chile y Argentina, ya habían traído algunas cepas. Lo que hablábamos ayer con Mauro era que se traían las cepas y eran mezcladas, pues no había ese tema hoy en día de los terroirs, de cepas, de cosas tan especializados. Se sembraban las vides y ahí las sembraban hasta juntas. Por eso acá en Chile encontraron el Carmener, lo encontraron mezclado con Merlot, y durante décadas hacían un Merlot con Carmener.
pero no se tomaban- habían dado cuenta. Era el famoso merlot chileno, que no era Decía ni merlot merlot ni chileno, chileno, y correcto. resultaba siendo era un carmenero. Entonces, y ya y vamos a ir contando un poquitico las historias dentro de esas. Entonces aparece este ampelógrafo francés en 1993-94. Lo había invitado la bodega Morandé. La bodega Morandé fue el que lo invitó a hacer el tema. Y él vio que en el otoño, cuando empiezan a cambiar las hojas, Caer, antes de caer. sí, es cierto, y empiezan a ver que era una amarillita, las hojas más amarillas de uno y más naranjaditas de otro. Y yo, tan raro este merlot. Pues entre las historias que hay, de todo, a veces se vuelve también un poquito de chisme enológico, Claro, pero tenía esa historia y vio que las hojas de uno en el otoño, pues cuando empiezan a cambiar de color y unas habían de un color más intenso, y digo, pues los alvéolos también empezó a mirar y digo, entonces se la llevó y se dio cuenta que realmente no eran merlot, y en el estudio aparece el tema de Carmenero. ¿Tú sabes, Turco, de qué bodega era ese viñedo? Sí, ese fue de nuestros amigos, la bodega del Viñedo Morandé. Pero en ese momento era Carmen. Sí, por eso, de Míralos Carmen, allá, sí, míralos de los allá. amigos de Carmen, que Míralos ahorita allá, los míralos tienen allá. los amigos de México, sí. Ah, exacto. En ese tiempo fue del Buen Vivir. En ese tiempo estaba Julio Rueda. Pues son historias. Alrededor del mundo de los vinos, a través de las etiquetas se cuentan también historias, Mauro, ¿cierto? Y nosotros contamos también anécdotas porque nos tocó conocer a Carmen, a conocer a Morandé. En ese tiempo había acá un representante llamado Buen Vivir, que era su importador de la época. Tenía una revista Cibarita, muy especial. En esa época estamos hablando, pues imagínense. Ahora, señores, algo importante de todo lo que ustedes contaron, a mí me parece 3 elementos para que los que nos están acompañando esta tarde entiendan que hay 3 puntos fundamentales en el Carmener, la uva Carmener. Uno es el desarrollo tecnológico de la humanidad, porque la filoxera es de origen americano, como tú dijiste, no gusta de la raíz de la vitis americana, que genera una protección cuando la muerde que la filoxera es radical en el viñedo, porque esas heridas que hacen la raíz, por allí entran las enfermedades como el oidio, el mildiu, y después de 4 cosechas ya no vuelve a dar uva ese viñedo. Pero ¿cómo llega del nuevo mundo al viejo mundo? ¿Por qué antes no había llegado? Sufría de la ley de la cuarentena, y era que 40 días sin alimento, el pulgoncito, porque la filoxera es un pulgoncito pequeño, minuto, que como tú dijiste tiene 2 fases, terrestre y aérea, ¿no? Le evolucionan y le nacen alas para luego atacar la parte verde, primero la raíz y luego las partes verdes. Y no había llegado a Europa antes de 1867, justamente porque los viajes eran muy largos. Entonces pasaban 40 días sin alimento y el bichito moría. Con la revolución industrial, con el primer viaje a vapor, se acorta ese tiempo y llega por primera vez a Europa, la filoxera. Ahí logra sobrevivir. Ahí logra sobrevivir, correcto. Y como tú dijiste, es devastadora, casi perdemos el vino, literalmente, casi lo perdemos. Y muchos entusiastas chilenos de origen europeo mandaban a sus hijos a estudiar a Europa o vacacionaban, y así como Luis Cousiño con doña Isidora Goyenechea, así como muchos entusiastas como don Melchor, que empezaron a traer esas estacas, como le decimos nosotros, esos piecitos de esas variedades importantes, las empezaron a llevar a Chile, y dentro de esas ya había llegado el Carmener y no sabían. Pero ¿por qué pasa un siglo para que la redescubramos en Chile? El tema político siempre está ligado al vino. Yo creo que el vino está ligado a todo lo que tiene que ver con la humanidad, a la política, a la economía, al arte, a la ciencia, y en este caso pues Chile sufrió unos cambios políticos muy, muy importantes a raíz de la dictadura, una dictadura muy larga en el siglo XX, donde en condiciones políticas y económicas, en esa situación de dictadura es muy difícil que haya asesoría o que haya inversión extranjera, y nosotros dependemos mucho de los europeos en ese sentido para aprender a hacer vino, y no teníamos asesoría. Chile no sabía bien el potencial que tenía. Habían etiquetas que decían vino chileno tinto tipo Borgoña, tipo Burdeos,
No, yo encontré en la casa de mi abuela botellas así, vino Viña Tarapacá, Exabala tipo Burdeos, Viña San Pedro tipo Borgoña. Y cuando vuelve la democracia en el año 91, lo primero que hace el gobierno chileno es traer esos asesores. Antes, si había algún aporte de la dictadura, había sido descentralizar la agroindustria chilena. Y llega este personaje, había una convención de enología en Chile, promovida por Morandé, justamente, y un personaje muy importante en el vino, en el mundo del vino. Nosotros hablamos del sommelier, que somos nosotros, y el enólogo hace el vino, nosotros se lo recibimos y lo vendemos, lo comunicamos, pero hay un personaje que es el ampelógrafo. La ampelografía es, como justamente tú decías, es experto en identificar una variedad de uva a partir del color y la forma de las hojas. Y Jean-Michel Boursicot, francés, era tan hábil, era tan avanzado en su disciplina, que él no había nacido cuando la cepa carmenera había desaparecido. Y él, justamente, como tú lo dijiste, se da cuenta que antes de que caiga la hoja, que es cuando las hojas pierden el color verde, porque ya la parra ya no está llevando clorofila, ya no está produciendo, ya está destinada más bien a sobrevivir al invierno, y esas hojas de ese color carmín, que es de donde viene el nombre Carmener, ese color carmín, de esa parte del ciclo vegetativo de la vid. Entonces es como esa bebida que ustedes tienen en la mesa siempre está ligada a la evolución del ser humano y a la historia de la humanidad desde sus primeras civilizaciones. Es que eso es muy importante, Diego, porque era lo que hablábamos ahora. Detrás de una etiqueta de vino no solo hay enología, hay historia, hay geografía, hay cultura, hay historias, anécdotas coloquiales de cada una de las regiones. Entonces esto es un mundo, yo lo defino como el océano, lo mismo de ancho lo tiene de ancho y de largo lo tiene de profundo. Hay una variedad, es infinito, que el color de una variedad, también lo que decía ahorita, que el carmín del Carmener y la variedad Merlot viene del color, en Francia, de la mirla, del ave, del mirlo. Miren ese referente tan importante. El mirlo o la mirla tiene un color muy particular. Entonces ahí vienen el carmener, del carmín, y la mirla, el color del mirlo o la mirla, que es el color del ave, y así por eso se nombró el famoso Merlot. Así es. Bueno, en copa, ¿qué vamos a tener aquí por parte de Diego y de Luis? Bueno, aquí nosotros trajimos, quiero también hacer un reconocimiento a Diego. Durante muchos años, 13 años fue Diego, 15 años, fue parte del equipo de sommelier de licores, ahora hace parte del equipo de sommelier de Global Wine. Yo creo que todos estos muchachos tienen alas porque hay que seguir volando, ¿cierto? Esa es la evolución. Es el tema del mundo del vino. Hoy estamos en una bodega, yo sí hago parte del inventario de licores, 28 años, ya me jubilé ahí, pero sí veo que todos estos que fueron compañeros míos, que fueron alumnos, que todos van evolucionando, van llegando a otras bodegas. Pues que tú no eres parte del patrimonio de licores, sino del vino en Colombia, como tú, Mauricio, porque lo que tú acabas de contar, hace varios años yo tengo una anécdota cuando iba a servirte unos vinos en una cata, en un expo vino, donde decías que había que tener un estilo particular, y yo siento que la oportunidad que tenemos para el crecimiento del consumo del vino en Colombia está en la comunicación y en la educación, innovar en cómo comunicamos el vino, y ese folclore que tienen ustedes, que tienes tú, que tiene Lorena en el eje cafetero, que tiene por allí nuestro amigo de Paladar Promiscuo, ese folclore, llevarlo, esa alegría que tenemos nosotros como latinos, llevarla al vino, que a veces se hacía un poco ajeno a nosotros, a nuestra cultura. Es que ahí lo muy importante, interesante Diego, es no solo obtener el conocimiento. Nosotros nos esmeramos por estudiar, por la parte académica, pero lo más bonito de este mundo del vino, de la industria, es transmitir el conocimiento. Y el vino se transmite en conocimiento en conversatorios como estos, en las catas, en este tipo de ferias, como lo hace el Grupo Éxito de Carulla con Expo Vinos, y es culturizar y transmitir el conocimiento a ustedes. Por eso hace parte este ciclo académico de los conversatorios,
como les decía al comienzo, dentro de la temática de las cepas, particularmente para el 2023, y es eso, Diego, es lo que nosotros a lo largo de más de 15 años de experiencia en la industria vitivinícola hemos adquirido, y es transmitírselo a ustedes. Porque el conocimiento es yo no me gano nada con aprender, sí, me ufano de aprender y aprender. El valor del conocimiento es compartirlo. Pero lo importante es transmitir. Y hay una cosita ahí también bien importante en el tema de los vinos. Cuando arrancamos con esta cultura enológica en Colombia, esto sí data más de 50 años, pero realmente ya un tema del trabajo en el día a día es hace unos 25 años. Lo hablo específicamente de Antioquia, de la región, especialmente de Medellín y el área metropolitana. Bogotá tiene una cultura de muchos más años, es la capital, y ahí están los grandes importadores de vino, ahí están los mayores importadores de vino. Entonces, hoy en día el consumo de vino en Colombia, el 48-49%, según datos del Éxito y de Carulla, es Bogotá. Toda la vida ha sido más del 50%, pero una población de 8 millones, ¿cierto? Algo así, Diego. Entonces, lógicamente, el consumo ahí es la capital, están las embajadas, está pues todo el tema de consulados, todo. Entonces, el consumo ahí es mucho más alto. Pero llegar ahora acá a Antioquia y encontrar que el consumo en Medellín es del 29%, es la segunda ciudad en Colombia. Y encontrar después toda la parte del Caribe, que es como el 11%, el eje cafetero el 7%, el Valle del Cauca bajó, el Valle del Cauca también tiene como un 6, un 7%. Entonces, es un tema, lo que decía Diego, y yo día a día, probablemente de martes a sábado, de martes a viernes, estoy llevando siempre el conocimiento del vino, en las charlas, en todo eso, en los conversatorios, y yo creo que ese es el granito de arena de lo que estamos aportando todo este tema de nosotros los sommeliers. Pero no, ya ver una feria de estas alrededor del vino, solamente alrededor del vino, donde llegan 30.000, 40.000 personas en el caso de Bogotá, 25, 30.000 personas en el caso de Medellín, pues es un tema bien interesante. Hemos ayudado con un granito de arena. Y lo otro que hablaba ayer con Mauro, y le dije, pues hombre, cada región tiene su estilo. Yo con este acento tan antioqueño, tan paisa, y yo llegaba a Bogotá y me decía, vean, este paisa en la tierra del aguardiente del ron, nos va a venir a enseñar de vino. Entonces, pero cada uno, entonces uno va al eje cafetero igual, o uno va a la costa y tenemos personajes en la costa hablando de vino. Entonces, yo creo que el vino es cultural, el vino ya hace parte de la historia de la humanidad y no hay que ponerle tantas arandelas. Entonces yo le decía ayer a Mauro, el vino, por ahora en este encuentro, y qué pena que repitámoslo, ya no vamos a volver otra vez al Carmener, pero el encuentro por ahora, la sencillez del vino, que era como la razón de ser de este encuentro. El vino hay que tenerlo sencillo para que la gente lo pueda entender. Entonces le decía a Mauro, no hay que perder el estilo ni la elegancia del servicio de la sommelería francesa, pero hay personajes del mundo del vino que no caminan, sino que levitan, se vuelven súper fastidiosos, súper complejos, ¿cierto, Mauro? Y eso aleja a la gente, la gente dice, no, pues yo quiero aprender de vino, me gusta, me lo disfruto, pero eso tiene tantas cosas, y eso, yo no quiero ser tan petulante en el mundo de los vinos. Entonces, yo le digo que lo pongamos más sencillo, más fácil, respetando todas sus reglas, respetando todo su servicio, pues lo vamos a disfrutar. Hay algo ahí que tú dices que me parece fundamental, que pena que te interrumpo, Mauricio, y es al final cuál es la función del vino, cuál es la primera razón de existir del vino, y es esa función gastronómica. Ahí es donde nosotros podemos llevar el Carmener, por ejemplo, y todas estas variedades andinas como Malbec, llevarlas a la mesa colombiana, entendiendo que está muy bien el juguito, que está muy bien la agua de panela con limón, pero que la única bebida que se hizo con esa función de hacer que la comida sepa más rico es el vino. Y yo voy a decir algo, yo soy defensor acérrimo de la gastronomía colombiana, y esas dos variedades para mí son fundamentales para la comida local. Por ejemplo, para una bandeja paisa, un Carmener sin mucha barrica, un Carmener con un poquitico más de esa fruta, de respetar esa fruta, que es como el que traje ahorita, es adobe de la viña Emiliana. La viña Emiliana es la viña orgánica más grande del mundo,
¿Y por qué la tiene Chile? La viña orgánica más grande del mundo, por lo que tú justamente al comienzo decías, Mauricio, esas condiciones fitosanitarias de protección para la producción de cualquier cosa en el campo, hacen de este país ideal para hacer vinos con una pureza y además también muy sanos para las personas, es decir, sin tanta intervención química, y este vino que fue el que traje hoy. Pero ahorita lo abrimos, pues yo le voy a hacer la notica que canta acá. Te digo, mira, mi papá, que en paz descanse, que ayer cumplió 3 años de fallecido, y la familia paterna me enseñó siempre a comer cocido boyacense. Ah, qué bien. Y como los locros en Chile y en Argentina, como esas caldereticas con leguminosas, con estos habas, con arvejas, con papas, con tubérculos, con cubios, con diferentes carnes, esa abundancia del compartir en la mesa, y esos platos son perfectos con la uva Carmener, que a mí comercialmente me gusta mucho venderla porque es muy versátil en la comida, te puede ir desde carnes blancas con muy buenas salsas hasta carnes un poquito más grasas, y en general para que entendamos esa función gastronómica, el Carmener tiene esa especial característica de ser muy versátil en la gastronomía. Así es, Diego, yo pienso que para continuar aquí con el tema del Carmener, no hay que, como hemos insistido mucho en estos conversatorios y el día a día, que yo le apuesto mucho a la misma línea que tú tienes, es siempre volteemos la mirada cuando pensemos en maridaje con la gastronomía colombiana. Es rica en texturas, aromas, colores, sabores, en todo. Entonces, cuando pensamos en vino, volteamos la mirada a gastronomía italiana, francesa, peruana, etcétera, etcétera, y no miramos hacia lo nuestro. O sea, de norte a sur, de oriente a occidente, tenemos una variedad gastronómica gigante, y particularmente ahora ahondamos un poco más con el maridaje del Carmener a nivel global o general, y nos centramos un poco como para terminar en ese maridaje local. Entonces, Luis. Bueno, aquí voy a 2 cositas para poder arrancar con este Santa Carolina Reserva Carmener de Chile, pero 2 cositas bien interesantes también hacia el tema del Carmener. Cuando lo redescubren en Chile, ellos hacían un Carmener que lo hacían parecido al Merlot, como si fuera una cepa de ciclo corto. Lo recogían, entre comillas, lo recogían un poco verde, con taninos verdes. Se dieron cuenta que el Carmener, entonces cuando lo recogían un poco verde, aparecían unas notas de tomate muy marcadas, unas notas verdes, de pimentón y especialmente de hoja de tomate. Se dieron cuenta que ese Carmener había que darle más aireación y exponerlo más al sol. Alargarle un poco más el ciclo. Entonces lo estaban recogiendo, por decir algo, en febrero, finales de febrero, y era más abril. Hasta mayo llega. Sí, entonces por eso, entonces ya llegan y se dan cuenta, lo llevan a unos vallecitos un poco más cálidos, como el Valle del Maule, o el mismo Valle del Maipo, que son un poquito más cálidos, y los llevan y ya les empiezan a cortar las hojas alrededor de la vid para darle exposición al sol, que madure mejor. Entonces ya con esa exposición al sol, ese manejo que le están dando es un manejo del cultivo, él madura mejor, empieza a perder un poquito más esa piroxina que lo marcaba tanto, y se va un poquitico ya de pasar de la categoría del Merlot un poquitico más arriba. Entonces ya encontramos ahora unos Carmener. Pero vea Turco lo que usted dice, para que lo entiendan todos, es que Chile es un país largo y angosto, pero hacia lo ancho, que no tiene más de 140 kilómetros entre la cordillera de los Andes y el Pacífico. Es que a lo ancho es donde se presenta esa mayor diferencia. Hacia la costa está el frío de esos corrientes que vienen de la Antártida, que tú nombrabas, de esa barrera sur, donde es especial para blancos, desde Limarí en el norte hasta abajo. Luego está el clima de cordillera, que es un poquito más templado, un poquito más moderado, y entre las cordilleras, entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, es donde se encontró ese nicho, ese nido, para que la uva Carmener pudiera madurar con una mayor exposición al sol en lugares como Peumo. Este cuento, el primer ícono, cuando hablamos de ícono en el vino, es el más representativo, y el primer ícono Carmener 100% de Chile viene de Peumo, Carmín de Peumo. Que fue el famoso, o es el famoso Carmín de Peumo.
y está por ahí también la región de Colchagua, donde encuentran donde empieza a notarse un poquito más la madurez, la fruta y las especias, pasa de ser ese pimentón verde que se traduce, la piracina químicamente se traduce en pimentón verde, que en los tintos es desagradable, los blancos pues es más herbáceo, es mucho más fresco. En el caso de los tintos, esa piracina es más un defecto, y empezamos a tener unos vinos con muy buena calidad en un acelerado desarrollo de la vitivinicultura chilena, porque nos sorprendería saber que Chile, con la historia que les he contado, que hemos contado durante esta media hora, y es que Chile comienza a desarrollar sus vinos de calidad más o menos hace 30 años, no más de 30 años, y hoy en la actualidad pues es una de las economías más estables de la región, y hoy en día pasó de ser más o menos a estar arriba, más abajo del puesto 10 en producción, a estar hoy más o menos en que está, según la OIB, ya está como en el sexto, séptimo, si no me equivoco, en producción de vinos a nivel mundial, y haciendo vinos representativos, como por ejemplo bodegas grandes como Viña San Pedro, que la representas tú, o Concha y Toro, que es una de las más grandes del mundo, que la represento yo. Y hoy en día, pues, y para nosotros los colombianos, Chile es muy importante, y es la mitad del mercado colombiano de importación de vinos, es todavía el 50% Chile. Pero yo quiero aclarar algo, y es que Chile, diferente a su vecino de la cordillera, que es Argentina, que basa casi toda su identidad en una uva, que es la Malbec, Chile tiene esa posibilidad o esa identidad de mostrar todas esas características, esas diferencias de suelos y de climas, con muchas uvas. Ustedes van aquí a la tienda y van a encontrar que cada bodega tiene 5 etiquetas de 5 uvas diferentes en una misma marca, donde yo tengo que decir que algo muy personal, que para mí la insignia chilena es el Cabernet Sauvignon, de los más ricos del mundo, y el Sauvignon Blanc, y que lo que tiene Carmener de especial para Chile es la exclusividad, porque casi prácticamente es el único productor potencial de esta uva, que, como ustedes contaban, encontró su origen en Burdeos, y que a través de la historia llega al Nuevo Mundo y se convierte en una de las insignias y en una de las banderas de Chile como la exclusividad, como la novedad. Ella llega después también a los Estados Unidos, han estado Australia también, Carmener, Australia, en Italia también hay han un poco. estado trabajando Carmener, pero eso, bueno, aquí hoy, si quieren, ahorita al final les voy a servir un poquitico, los que quieran, una degustacióncita hasta cuando alcance la botella, ¿listo? Bueno, entonces, para que tengan fondo blanco. Aquí, entonces, Santa Carolina, ¿de qué región? Carmener, aquí tenemos la cosa. Este es maravilloso lo que decía. Aparece aquí Santa Carolina Reserva, un Carmener 2020, y aparece en un ladito para que viene Cachapoal, el Valle de Cachapoal. Sí, denominación de origen ahí. Esta es una bodega que nos llega de licores ya antes de la pandemia, y es una bodega muy representativa. Santa Carolina, por allá hacia finales del siglo pasado, hubo una devoción muy grande al tema de la Virgen en Chile, y muchos aparecen las tantas bodegas de santas, Santa Rita, Santa Elena, Santa Ana, Santa Carolina, porque hubo un país muy ligado al tema del catolicismo, todas estas, que iban todos estos monjes y empezaron, entonces aparece, entonces estas bodegas hubo, como hablábamos también ayer, en el mundo de los vinos hay modas y hay cosas, ¿cierto? Entonces a finales del siglo XVIII pues aparece todo este cuento, y aparece la tendencia a las santas, especialmente en Chile, y aparecen, o las misiones, por ejemplo, misiones de Rengo eran unas misiones que hacían los católicos para cautivar al pueblo. Entonces aparece una devoción muy grande a la Virgen María, y aparecen todas estas como Santa Rita y eso. Entonces Santa Carolina entra en una tradición, y en honor, lógicamente, ahora se llama Carolina, este vino que estamos tomando, en honor a la mujer que quedó en representación de esta la esposa bodega. de Luis Pereira. La esposa de Luis Pereira, que era un abogado muy precioso. ¿Sabe que a Luis Pereira se le atribuye la llegada del apellido Bachelet a Chile? Porque él le recomiendan un gran asesor viticultor francés de la Borgoña, no recuerdo, apellido Bachelet, ahora olvidó su nombre, y él se enamora de Chile, y se queda allí hasta que una de su bisnieta se convierte en presidenta, y él se enamora de Chile y se queda a producir vinos allí en Chile.
Luis Pereira es muy importante para también la historia, incluso política. Entonces, ahí, la primera partecita, en el tema del color, es el tema del color del carmín. Exactamente. Aparece el carmín, que aparece un rojo rubí con una nota carmín, con carmesí, muy marcadita. Hagamos entonces la nota Sí, de cada aparece en el tema del olfato, pues lógicamente esa fruta, roja madura muy interesante del Carmener, la especia, y este es un Santa Carolina Reserva Carmener, definitivamente pues es un vino que tiene entre 6 y 9 meses de paro por madera, que era también lo que decíamos ayer. Había una tendencia hace unos 10 años hacia el tema de algunos vinos de Chile y de Argentina que se hablaba de la palabra reserva y estábamos hablando alrededor de 12 meses de paro por barricas, de segundo y tercer uso. Hoy en día se volvió un tema más comercial y ya podemos encontrar inclusive vinos reservas que ya ni tienen paro por madera, sino que los paran por fudres y por chips. Concreto. Pero pues se trata de evolución, de respetar un poquito más ese carácter varietal, ese carácter de expresión de la uva, sin que de pronto la madera sea el mayor protagonista, sino sea apenas un complemento. Una recomendación es que no se fijen tanto en la madera, sino más en el origen. Es que exactamente, Diego, y lo que dice Luis también es las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias es que hace unos años atrás buscábamos mucha madera en los vinos. Hoy en día, al contrario, vamos a buscar la expresión natural del ADN de cada cepa. ¿Para qué? Para que esa madera no aporte, digamos que los aromas terciarios. Dejemos más bien a la uva que se exprese naturalmente y vamos con una nueva tendencia de esos vinos más naturales. Había una tendencia también, y eso fue lógicamente el tema de algunos vinos franceses o del viejo mundo con mucha madera. Los californianos aprenden también a hacer ese tipo de vinos, y era también que decían que cuando el vino tenía un pequeño defecto, al agregarle tanta madera, ese defecto lo maquillaban. Como en el tema de la gastronomía, cuando el palito en una carne de pronto se le va una notica se le pasa de temperatura o alguna elaboración, le agregan una salsita para que se pierda. Para maquillar. O lo bañan de queso. Lo bañan. De maquillaje. Ahora, pero en los años 70, 80, acuérdense que estuvo muy de moda en la gastronomía francesa del mundo, y era todo con salsa bechamel y era todo gratinado. Era una tendencia, una corriente, claro, que fue la misma corriente de la mucha madera en el vino, ¿cierto? Especialmente en los vinos franceses y californianos. Ahora, pero venga, señores, gracias por habernos acompañado hoy. Para finalizar en mi caso, yo creo que hay que contarles a qué sabe el Carmener, porque yo lo pongo y yo lo describo de una manera un poquito más sencilla, y es entender que en Colombia tenemos que reaprender el vino, porque las estadísticas siguen mostrando que Cabernet Sauvignon sigue siendo la uva más consumida por los colombianos, cuando es la última uva con la que tenemos que terminar, y al final es eso porque los chilenos producen mucho Cabernet Sauvignon y lo que llega a Colombia la mitad es Cabernet. Y cuando llegas al supermercado, pues coges la botella, así sea que vayas a una celebración con una torta de chocolate, o le vayas a llevar un Cabernet a alguien que va a probar un vino chileno o importado por primera vez, que tiene la memoria ese dulce del vino de Navidad, y le das eso Cabernet Sauvignon, que es totalmente contrario, que no es que sea malo, sino tiene una función particular. Y es donde yo le voy a explicar de mi manera, a mi modo, a qué sabe el Carmener. Y es que es esa uva media entre el Merlot, que es suave, y el Cabernet Sauvignon. Lo explico de esta manera: la uva Merlot no deja la boca tan seca, lo que llamamos nosotros taninos, es una uva de taninos suaves, y la uva Cabernet deja la boca mucho más seca, pero aporta muchos sabores gastronómicos como la pimienta o las especias. Entonces yo digo que el Carmener es como la textura suave del Merlot con los sabores especiados de Cabernet Sauvignon. Muy válido ese paralelo entre las dos. Pues es algo muy general. La verdad es que habría mucho debate técnico entre nosotros los sommeliers, pero yo lo digo más de cara al cliente. Claro. Es una uva muy divertida y muy chévere de vender. Es exactamente lo que hablamos ahorita, es bajarle la tecnicidad al lenguaje del vino, volverlo más coloquial para que las personas aprendan a identificar, a disfrutar y a enamorarse más de la bebida. Diego, muchas gracias. Luis, para terminar, la recomendación del maridaje de Carmener con la gastronomía
colombiana, a ver cómo nos vamos con ese punto. Muy bien, ya para ir terminando como el tema del maridaje hacia muchos de los platos de la cocina colombiana. Él nota, entre la nota de la fruta, la notica especiada que tiene muchos de los carmener, pues definitivamente yo me he ido a algunos de platos, algunas carnes nuestras. Ayer hablábamos, aquí hay una sobrebarriga muy famosa, que es la sobrebarriga, la del volador. Estamos hablando de la sobrebarriga santanderiana, pero aquí hay una sobrebarriga que lo invito alguna vez, se llaman los Giraldo, son muy famosos en el volador. Es una sobrebarriga que la sacan con una pequeña adobo que uno lo quiere colocar. Y me parece que con este carmener iría maravillosamente, ¿cierto? Ayer hablábamos también de una posta cartagenera, pero una posta normal, sin tanto, un poquito tanto dulce, porque la posta uno la puede hacer de varias formas, también puede ir muy bien con un carmener. Sería un carmener de esos que tú hablabas, que tiene un poco de madera americana, que es el chocolate. El carmener también, cuando tiene barrica americana con tostado muy fuerte, se transforma en chocolate. Y para el paladar nuestro es muy, muy apetecible. Yo quiero hablar de maridaje más que a nivel local, que ya dijiste una recomendación. Yo por ahí hablé de los cocidos boyacenses, de todos los frijoles, de los garbanzos, de las lentejas, que es lo que hay en la mesa día a día de los colombianos. Pero voy a hablar de otro que es la comida mexicana. En Colombia casi no se conoce bien porque no es picante la nuestra, es una reversión. Pero cuando tienes tortilla más pimentones o rajas, y por ahí de pronto un queso americano que es más Tex-Mex, un queso cheddar fundido, te va perfecto con un carmener también. ¿Y qué tal un mole? Oh, perfecto, porque chocolate, con ese carmener que tenga mucho chocolate. Exactamente, precisamente rico, el mole. Bueno, pues para terminar, un apunte final sobre el carmener, Luis, y un apunte final, Diego, sobre el carmener, para que demos por concluido este conversatorio sobre el carmener chileno y podamos darle a degustar a algunas personas el carmener que trajo Luis. Lo que pasa es que Diego trae el carmener del orgánico y lo trae cerrado y no trae sacacorcho. Entonces, así es muy difícil, ¿cierto? Lo trae cerrado y no trae sacacorcho, solamente para la foto, no, hombre, ni más faltaba. No, sigo pensando que el carmener definitivamente sí ha tenido un cambio en su elaboración, en su estilo. Que era ese carmener de hace 15 años, o hace 20 años, porque tiene desde el 94. A los principios, me tocó al principio, los primeros 5 o 10 años, era un carmener un poco verde, y un pimentón marcado, era una hoja de tomate muy marcada. Ahora uno ve estos carmener con esa fruta un poquito ya más jugosa, donde aparece la especie. Entonces el pimiento se convirtió en pimienta. Un carmener más al estilo latino, sí, muy frutales. Es un carmener un poco más distinto. Yo creo que se lo gozo uno más. Hoy en día el carmener que se está haciendo, ella le vuelve un poquito más versátil. Gracias, Luis. Diego, puntada final. No, bueno, antes del aporte que tú me pediste es invitarlas a que conozcan 2 páginas muy interesantes que lo que buscan más que la venta realmente es volver al comienzo a la educación, por donde debemos empezar. Una es una iniciativa que tuvo Licores del 2017-18, que es Asovinos, Asociación de Importadores de Vinos de Colombia. Y la otra es de una iniciativa de Global Wine, de la empresa para la que trabajo. Aquí se llama Global Wine, pero apenas se llama Global Wine and Spirits, que también traemos espirituosos destilados como Macallan. Y ese Todo Wine, con un loguito negro y una copa, Todo Wine, en Instagram. Ahí lo que buscamos realmente es comunicar el vino con ese lenguaje nuevo, ese lenguaje que acerque más a la gente al vino. Y a mí me parece que la uva Carmener es una uva que se presta mucho para eso, para entender el vino desde su función que es gastronómica y también desde el disfrute para todos. Es una uva que dependiendo del estilo puede gustar a cualquier paladar, que no es una uva pesada, que no cansa en sus vinos y que es una uva que para mí es perfecta para nosotros entender también el vino tinto, sobre todo, que es un poco más complejo a veces cuando accedemos por primera vez a los vinos por esas texturas y esos sabores que pueden tener. Perfecto, Diego. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes por haber estado atentos a este conversatorio sobre el Carmener, y la invitación es ahora a las 6 de la tarde para que escuchemos el conversatorio sobre el tempranillo en España.
Salud para todos ustedes, disfruten Expo Vinos, que tiene Y maravillosos. los que son amantes del vino, también nos pueden a Mauricio Sibarita y Turco Vinos. Turco Vinos, ahí lo pueden seguir también, ahí estamos dando toda esta información. Bueno, y el mío es Wine Cartoon, con W, Wine Cartoon, que ese, además soy caricaturista por vocación. Venga, que los que tengan por ahí la copita, que quieran probar un poquitico de Carmener, con mucho gusto, hasta que me aguante la copita, ¿cierto? La botellita. Los que quieran probar la amenaza de Diego, que pasen por Global. Y para que el poquito, porque para que nos alcance para todos, pero al menos para que Turquito, prueben una este Carmener de miradita Santa aquí, por Carolina. favor, porque Turco es, como les contábamos al comienzo, es uno de mis maestros y de muchos de nosotros por aquí. Gracias Mauricio, también a ti por ser tan muy moderador y a Turco por todas las enseñanzas. Bueno, copas arriba para todos, salud, que viva Expo Vinos y sigamos entonces aprendiendo del mundo del vino. Muy buena tarde para todos.